vamos a hacer referencia en un corte mirando la apófisis mastoides. Décimo, que es la faringe, a ver. Es una estructura muscular que se extiende desde la base del cráneo hasta C5 aproximadamente. La faringe. Esa faringe está formada por 3 músculos constrictores y 2 músculos elevadores. Decimos lo siguiente: músculo constrictor superior de la faringe se origina, esta es la apófisis mastoide, no se origina la apófisis mastoide, se origina en la línea miloioidea en el borde posterior de la lengua, se dirige hacia atrás y se fija en el rafé faríngeo. ¿Qué es el rafé faríngeo? Es una vaina aponeurótica que sirve para insertarse en los músculos de la faringe, constrictor superior de la faringe. Repito, se origina en la línea miloioidea del maxilar inferior y borde posterior de la lengua y se inserta en el rafé faríngeo, constrictor superior. Inmediatamente viene el constrictor medio. El músculo constrictor medio de la faringe se origina en el hueso yoide, en las 2 astas del hueso yoide, y se inserta en el rafé faríngeo, constrictor medio. Y el constrictor inferior se origina por delante del cartílago tiroides y se inserta en el rafé faríngeo. Esos son los músculos constrictores de la faringe. De esta manera que tenemos constrictor superior, medio e inferior. Así. Constrictores. ¿Quién inerva los músculos de la faringe? El plexo faríngeo. ¿Y qué es el plexo faríngeo? Que ya ustedes se lo saben. Plexo faríngeo, cuando vimos paladar blando. Una estructura formada por A, gloso faríngeo, B, vago, pero no es el vago, sino el nervio espinal, y ramas simpáticas que acompañan el plexo faríngeo. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los constrictores de la faringe. Los constrictores inferiores se continúan con el esófago. Esos son los músculos constrictores. Músculos elevadores son 2. Este es la apófisis estiloides. De la apófisis estiloides sale un músculo estilofaríngeo que se inserta en el constrictor medio de la faringe, el estilofaríngeo. Este estilofaríngeo es el único músculo que está elevado por el noveno par craneal, nervio gloso faríngeo, porque el noveno par craneal generalmente es sensitivo y el único músculo que inerva es el estilofaríngeo. Aquí, glosofaríngeo. Y ahora vamos a ver el segundo músculo elevador del paladar, pero primero vamos a hacer una relación acá. Si nosotros hacemos un corte posterior, que lo vamos a ver en la práctica, de la faringe, tenemos lo siguiente aquí así. Cortamos todo esto. Y en la parte superior, relacionado con el constrictor superior, vamos a encontrar esto aquí. Esto aquí. Eso que asimilo ahí, cortando el constrictor superior, son las coanas. Y eso lo relaciona con la nasofaringe, las coanas. Inmediatamente debajo de las coanas tenemos aquí entonces esto. El paladar blando aquí. Y aquí voy a poner la epiglotis y aquí voy a poner la lengua. Ahí. Esta es la lengua. O sea que el constrictor medio se relaciona con la orofaringe y el constrictor inferior se va a relacionar con la laringe, o sea, la laringofaringe. Esa es la connotación en un corte posterior. El constrictor superior se relaciona con nasofaringe, la coana, el medio con la orofaringe y el inferior con la laringe, o sea, la laringofaringe. Si nosotros este dibujo hacemos un corte coronal, un corte así en esta forma, tenemos lo siguiente, acá. Aquí sería el paladar blando. Ponemos los cuerpos de las vértebras a los cuales se afija la faringe. Aquí este sería la faringe vista en un corte coronal así. Aquí estaría el constrictor superior
aquí está el constrictor medio, y de ahí para abajo sería el constrictor inferior de la faringe. Así. Si nosotros vemos en este corte sagital de la faringe, ¿qué vamos a ver en ese corte sagital? La pared lateral de la faringe. Y esa pared lateral de la faringe vamos a encontrar lo siguiente aquí, que ya también se lo saben, pues ya lo vimos. La trompa de Eustaquio, ahí. Y esa trompa de Eustaquio sale en dos pliegues. El pliegue salpingo faringio y el pliegue salpingo palatino. Y a ese nivel vamos a encontrar, que ya se lo saben, el torus ovárico y el torus levatorius. El torus levatorio es producido en el pliegue salpingo faringio por el músculo elevador del paladar. Y aquí en el pliegue salpingo palatino inmerso está el tensor del paladar. O sea, tenemos la trompa de Eustaquio, el torus ovárico, el torus levatorio, la pared lateral de la faringe. Pared posterior de la nasofaringe vamos a encontrar esta amígdala. La amígdala faringia, la pared posterior de la nasofaringe. Cuando se hipertrofia esa amígdala encontramos lo que llamamos las adenoides o hipertrofia de la amígdala faringia. Esa es la pared lateral, la pared posterior. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de la orofaringe? Aquí tenemos el paladar duro y aquí tenemos la úvula o paladar blando. Y aquí vamos a encontrar, vamos a poner la lengua, este pliegue anterior y este pliegue posterior. El pliegue anterior sería el pliegue palato gloso y el pliegue posterior sería el palato faringio. Y este palato faringio es el segundo músculo elevador de la faringe, junto con el estilo faringio. Ahora le preguntamos, ¿quién irriga la faringe? Si cogemos acá la arteria carótida externa, vemos como en la parte posterior de ella sale esta arteria que asciende por toda la faringe, que la vimos en cuello, la arteria faringea ascendente. Y cogemos acá entonces esto aquí, este tronquito aquí que me da esta arteria, que sería ¿cuál? La tiroidea inferior. Luego la faringe está irrigada por arteria. Faringe ascendente de la carótida externa y la arteria tiroidea inferior del tronco tiro cervical, ramela subclavia. Inervación por el plexo faringio. ¿Cuál es la función de la faringe? A ver, ¿cuál es la función de la faringe? Permite el paso del aire y el paso del alimento. Esa es la faringe. Así. La inflamación crónica de la faringe se llama faringitis, que puede ser por cambio de temperatura, por hablar tanto o por problemas alérgicos también. Tengo una faringitis crónica. Yo la tengo porque fui locutor, me gané una cantidad de cosas, pues, hablando y más el formol, 3 formas de adquirir faringitis. Entonces, esa es la faringe como tal. La faringe se continúa con el esófago. ¿Qué es el esófago? A ver, ¿qué es el esófago? Hable, los que sacaron 5, pues a ver. ¿Qué es el esófago? Un conducto de tipo muscular. ¿Que sirve para qué? Para conducir el alimento desde la faringe hasta el estómago. Mide aproximadamente de 25 a 30 centímetros de longitud y se extiende de C6 a T11 o T12 aproximadamente. Ese es el esófago y paré de contar. El constrictor inferior de la faringe, sus fibras menos oblicuas, sino una fibra transversa, le forman como especie un esfínter aquí a este nivel. Y se llama el esfínter cricoesofágico. Y es el primer estrechamiento que vamos a encontrar a nivel del esófago. El esfínter cricoesofágico, que se debe al constrictor inferior de la faringe. Siendo una estructura muscular, ¿qué tipo de músculo constituye el esófago? Los 2 tercios superiores, músculo estriado, y el tercio inferior, músculo liso, y tiene que ser liso porque vamos a entrar a las vísceras que son músculo liso. ¿Quién inerva el esófago? ¿Quién inerva el esófago?
nervio vago. Ambos vagos van a formar alrededor del esófago un pleso esofágico. Pleso vagal, pleso esofágico anterior y posterior. Pero ojo, músculo estriado. ¿Qué significa eso? Que los 2 tercios superiores del esófago, la fibra que transporta el vago, no son del vago sino del nervio espinal. El tercio inferior sí es músculo liso. Ese sí recibe fibras vagales directas. ¿Qué hacen las fibras vagales a nivel del intestino en general? El parasimpático aumenta el peristaltismo. ¿De quién irriga el esófago? La arteria tiroidea inferior. Vamos a decir que este dibujo me ayuda y hago esto aquí así. ¿Qué sería eso? De adelante hacia atrás. El callado de la aorta. Te salen ramas esofágicas. Ahí. Ahora ponemos este dibujo acá. ¿Y qué sería esto? El diafragma. Y esta aorta que viene descendiendo por aquí va a dar una rama aquí y otra rama por aquí abajo. ¿Qué arteria sería? Frénicas superiores y frénicas inferiores van a contribuir a irrigar el esófago. Entonces, ¿quién irriga el esófago? La arteria tiroidea inferior, rama directa de la aorta, la frénica superior y las frénicas inferiores. Inervación, o el nervio vago, 2 tercios superior, el espinal y el tercio inferior, el nervio vago propiamente dicho. Función del esófago, conduce el alimento de la faringe al estómago. Ahora decimos, la unión del esófago con el estómago no es totalmente perpendicular, sino que forma una curva. Y esa unión se llama el cardias. Y esa curva que va a formar fisiológicamente un esfínter. Fisiológico más no anatómico. Si hubiera un esfínter anatómico, entonces es rara y nunca habría reflujo. Pero como es esfínter fisiológico, depende de la presión que haya dentro del abdomen. Cuando usted come, aumenta la presión y cierra esto ahí. Pero si tiene muchos gases o está muy extendido, el alimento trata de volverse y se produce el reflujo gastroesofágico. A este nivel también podemos encontrar hernias hiatales. O sea, se hernia la víscera, se pasa por el esófago, que puede ser congénita si el esófago es corto, o puede ser adquirida por una difusión a este nivel que se hernia el estómago y se le llama una hernia hiatal. Herniación del estómago. Ese es el esófago como tal. ¿Qué es el estómago? A ver, ¿qué es el estómago? Quitémoslo aquí así. Una bolsa que se encarga de qué? De contener el bolo alimenticio. Ahora me devuelvo. El estómago se une al esófago al revés a través del cardias. Y este estómago se va a unir a la primera porción del duodeno a través del píloro. Este tiene un esfínter anatómico. Cuando vemos el estómago, ¿qué vamos a reflexionar anatómicamente del estómago? Es decir, tiene una curvatura menor, una curvatura mayor. Generalmente decimos que la curvatura menor es asiento del cáncer de estómago, mientras que la curvatura menor es el asiento de la úlcera gástrica, y la curvatura mayor es el asiento del cáncer de estómago. Así. Entonces hay una curvatura menor, una curvatura mayor, una curvatura derecha, una curvatura izquierda. En el estómago vamos a encontrar el fondo, el cuerpo, y esto aquí llama el antro pilórico, esa unión ahí. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas del estómago? Si yo me pongo en esta posición así, decimos por delante con quién se relaciona el estómago. Con la pared abdominal anterior, con el hígado y a veces con el colon transverso. Por detrás, ¿con quién se relaciona el estómago? Por detrás. Pongamos este aparatico aquí mientras tanto, el páncreas. B, vamos a recortar aquí un poquitico y ponemos esto aquí así. Y quitamos el páncreas y le ponemos esto aquí así. La glándula suprarrenal izquierda y el riñón
izquierdo. Ahí. Y con algo que vamos a ver después que llaman mesocolon transverso. Y el diafragma por la parte posterior también se relaciona el estómago. Recuerden que el diafragma tiene un origen lumbar. Entonces por delante se relaciona con el hígado, pared abdominal anterior y el colon transverso. Por detrás con el páncreas, glándula suprarrenal izquierda, riñón izquierdo, el diafragma y el mesocolon transverso. Por la parte derecha, el estómago, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con el hígado a través del ligamento. Este ligamento gastrohepático. Gastrohepático. Y aprovecho de una vez, el hígado se relaciona con la primera porción del duodeno por este ligamento. Ligamento hepato duodenal. La unión de estos dos ligamentos, gastrohepático y el hepatodenal, forma el epiplón menor u aumento menor. Aquí. Entonces, esa es la relación del estómago con el hígado por la parte derecha. Por la parte izquierda, ¿con quién se relaciona el estómago? Pongamos aquí este amiguito. Con el vaso a través de este ligamento. ¿Ligamento qué? Gastroesplénico. Gastroesplénico. Que se está originando en la curvatura mayor del estómago. Y esa curvatura mayor del estómago, vamos a volver a poner esto acá. Y borro esto porque ya no entra en lo que voy a decir. Junto con el ligamento gastroesplénico se está originando este ligamento que va a cubrir todo el intestino delgado y se va a fijar en el colon transverso. Es el epiplón mayor u aumento mayor. Entonces decimos también que el estómago tiene una cara anterior y una cara posterior. ¿Quién irriga el estómago? A ver. Está tentando contra mí el tablero. ¿Quién irriga el estómago? Decimos el estómago está irrigado directo y indirectamente por el tronco celíaco. Le ponemos aquí la aorta, ponemos aquí el diafragma y decimos tronco celíaco aquí. Ese tronco celíaco me va a dar tres arterias generalmente. Una, la gástrica izquierda. Si hay gástrica izquierda, debe haber gástrica derecha. Una, la gástrica izquierda. Dos, esta arteria tortuosa que se dirige al vaso. La arteria es esplénica. Y tres, esta arteria que se dirige a este amigo, la arteria hepática común. Arteria hepática común. ¿Por qué común? Porque me va a dar la gástrica derecha y la gastroduodenal. Esa gastroduodenal, cuando llega a la curvatura mayor del estómago, se convierte en gastroepiploica derecha. Gastroepiploica derecha a continuación de la gastroduodenal. A donde nos preguntamos, si hay gastroepiploica derecha, debe haber rama de la esplénica. Y esa arteria esplénica me va a dar estas ramas. Perdón, esta arteria epiploica me va a dar estas ramas a la izquierda, las arterias gástricas largas. Cuando preguntamos, ¿quién da las arterias gástricas cortas? La arteria esplénica. Repito, la irrigación del estómago dice directa o indirectamente el tronco ciliaco. Directamente la arteria gástrica izquierda, directamente. Ya las otras son formas directas. La hepática común me da la gástrica derecha, la gastroduodenal. La esplénica me da las gástricas cortas y la gastroepiploica izquierda me da las gástricas largas. Esa es la irrigación del estómago. Drenaje venoso del estómago. Se hace siguiendo la vena
gástrica izquierda y la vena gástrica derecha. Y esas venas van a llegar a esta vena que vamos a ver ahorita, que es la vena porta. De la vena gástrica drenan a la vena porta. Ahora me vengo acá. Resulta que las venas esofágicas inferiores se van a unir con esta vena. ¿Qué vena sería esta? La gástrica izquierda. Y drena a la vena porta. Por eso cuando hay hipertensión portal, uno de los signos de la hipertensión portal son las varices esofágicas. Primer concepto, hipertensión portal, por esta vía de anastomosis entre las venas esofágicas inferiores y la vena gástrica izquierda o la vena coronaria estomáquica, como le llaman otros textos. Entonces, ese es el estómago como tal. Drenaje linfático del estómago, así en general, a los vasos linfáticos intestinales, que después al final, hacemos resumen de ello, para al final la clase de integración. Ese es el estómago como tal. Intestino delgado. ¿Qué es el intestino delgado? Un intestino delgado, ¿cierto? Es la respuesta común. ¿Qué es el intestino delgado? Es el sitio donde se lleva a cabo el metabolismo de los alimentos. ¿Cuánto mide el intestino delgado generalmente? De 6 a 7 metros de longitud. Y se divide en 3 porciones. ¿Cuáles son las 3 porciones del intestino delgado? Una, el duodeno. Los 2, yeyuno, y 3, el ilio. El duodeno tiene ¿cuántas porciones? 4 porciones. Primera porción a la derecha, segunda descendente, tercera a la izquierda y la cuarta ascendente. Son las 4 porciones del duodeno. ¿Qué relación anatómica importante tiene el duodeno? Si ustedes miran este dibujo, la primera porción se relaciona dorsalmente con la arteria gastroduodenal. Este dibujo. Vamos a agregar esto acá. Ahí. Conducto hepático común biliar, más el conducto cístico va a formar el conducto colédoco. Y el conducto colédoco pasa dorsal a la primera porción del duodeno, dorsal, a la primera porción del duodeno. A este nivel de la segunda porción del duodeno, cojamos aquí este amigo, tenemos el páncreas. Y el conducto pancreático se va a unir con el conducto colédoco, va a formar una ampolla, la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater, con B pequeña. Y ella va a drenar en la segunda porción del duodeno en esta dilatación, que llama la papila duodenal mayor. Entonces ya vemos aquí el conducto colédoco y cómo la segunda porción del duodeno se relaciona con la ampolla de Vater, la papila duodenal mayor. La segunda porción del duodeno, ¿con quién se relaciona? Con esta aquí allá. Vamos a sacar el pedacito aquí así y le ponemos la segunda porción del duodeno aquí encima. ¿Con quién se relaciona? Con el riñón derecho, la segunda porción. La tercera y cuarta porción se relaciona con la cabeza del páncreas. Ese es el duodeno. El duodeno, la primera porción del duodeno, recibe irrigación de la arteria gastroduodenal. La primera porción. La segunda, tercera y cuarta porción de esta arteria que rama en la aorta, que vamos a ver ahora, es la arteria mesentérica superior. Y aquí sale una arteria para el páncreas, se llama arteria pancreático-duodenales. Entonces, el resto del duodeno está irrigado por la arteria mesentérica superior. Ese es el duodeno. La cuarta porción del duodeno se fija a la pared posterior con un ligamento. Ligamento suspensorio del duodeno o el ligamento de Treis. Ligamento
ligamento de Treis. ¿Por qué es importante ese ligamento? Porque ayuda a fijar el duodeno a la pared posterior. Y es importante porque a veces es muy corto ese ligamento y estrangula el duodeno y produce una obstrucción intestinal. O sea que en niños que desde su nacimiento empieza a vomitar, debo sospechar dos patologías. O tiene una hipertrofia del píloro o tiene un ligamento de Treis muy corto que está estrangulando el duodeno. ¿El duodeno se continúa con quién? A ver, ayúdenme. Con el yeyuno. Y el yeyuno se continúa con el ilio. Y ahí termina lo que llamamos el intestino delgado. ¿Qué particularidad tiene el yeyuno y el ilio? A ver, ¿qué es el sitio donde se van a absorber los nutrientes, especialmente en el yeyuno? Porque el ilio prácticamente ya va desocupado, o sea que cuando llega el ilio se está formando la materia fecal. Es el sitio donde se absorbe los alimentos, yeyuno e ilio. ¿Quién inerva y irriga el yeyuno e el ilio? ¿Quién? La arteria mesentérica superior, con ramas yeyunales y ramas iliares. Drenaje linfático del intestino delgado a los ganglios linfáticos intestinales. Drenaje venoso del intestino delgado. Esta vena que acompaña a esta arteria, que vena herida. La vena mesentérica superior. Vamos a hacer un cuadrito aparte y decimos lo siguiente acá. Vamos a hacerlo aquí para que me quede espacio para lo otro allá. Bueno, aquí. El hígado, el vaso, la arteria mesentérica superior se va a unir con la vena esplénica para formar ¿qué? ¿Qué vena? La vena portal. La vena esplénica, repito, se une con la vena mesentérica superior para formar la vena portal. ¿Qué significa eso? Que los nutrientes que se absorben del intestino delgado por vía venosa van a ir al hígado, donde van a sufrir todo el metabolismo con la expulsión de los nutrientes a nivel del hígado. Acá. Entonces, la vena mesentérica superior más la vena esplénica forma la vena portal. Ese es el intestino delgado. Intestino grueso, mide ¿qué? ¿Cuánto? Normalmente 2 metros. O sea que total de intestino tenemos de 7 a 8 metros de intestino en general. Y ese intestino grueso se divide entonces en ¿qué? No tiene ojo. Es ciego. Y ese ciego se va a unir al ilio por una válvula que hay ahí. Válvula ilio-cecal. En la parte posterior e interna del ciego vamos a encontrar este aparatico que molesta la vida, el apéndice, que no hace parte del intestino porque es un órgano linfoide. La parte posterior e interna del ciego, contamos el apéndice cecal que se fija el músculo psoas mayor del lado derecho. Por eso cuando un paciente tiene apendicitis, se inflama el psoas y una de las maniobras que se hace es esta. Si le duele, es diagnóstico de apendicitis, fuera la otra maniobra, lógico, es un mecanismo, una maniobra para detectar la apendicitis. Aquí la maniobra se dice la maniobra del psoas, y no el psoas. Entonces tenemos el ciego. El ciego se continúa con el colon ascendente, después viene el colon transverso, no transversal. Colon descendente, cuando llega la fosa ilíaca que convierte en colon y de ahí para abajo es y llega al esfínter anal. El colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Característica del intestino grueso. ¿Qué característica tiene? Ah, que es más grueso que el delgado. Indudable. Características son estas dilataciones. Estas dilataciones del intestino grueso se llaman los austros. Los austros.
A todo lo largo del intestino grueso vamos a encontrar unas bandas de tejido muscular, una anterior, una posterior y una interna. Así. Esas bandas de tejido de músculo liso se llaman las tenias cólicas. Las tenias cólicas. Y vamos a encontrar unos remanentes de tejido graso pegado al intestino en esta forma, llaman los apéndices epiploicos. Los apéndices epiploicos. ¿Qué caracteriza fisiológicamente el intestino grueso? ¿Qué se lleva a cabo allí? La absorción del agua. El 90% del agua que se produce a nivel intestinal se absorbe en el intestino grueso. Eso desde ya ustedes le dan una pauta de un paciente que le llega con diarrea. Si la diarrea es muy líquida, hay una infección a nivel del intestino grueso. Si la diarrea es prácticamente lo que ha comido, que llama diarrea lientérica, estamos en intestino delgado. Aparte de eso, el intestino grueso, como tiene este marco cónico que llamamos, produce como especie de retortijones. Comienza de aquí y se devuelve, son los famosos retortijones que produce el intestino grueso. El intestino delgado no produce retortijones. El intestino grueso produce retortijones así. ¿De acuerdo? Bueno. Este ángulo que se forma a nivel del hígado y este ángulo que se forma a nivel del vaso lo vamos a conocer como ángulo hepático y el ángulo esplénico del colon, o ángulo cólico derecho, ángulo cólico izquierdo. El sigmoide es una transición entre el intestino grueso y el recto. Y el recto se continúa hasta el esfínter anal y el músculo liso, el esfínter anal. Antes de llegar al esfínter anal, si uno abre el recto, encontramos estas bandas así, se llama la columna de Morgagni, o válvulas conniventes. Y esta es una línea pectínea que hay aquí, que significa que hasta llegó el recto, y de ahí para abajo el conducto anal y el esfínter anal. O sea que esto es una marca, y esto es importante por lo que vamos a ver ahora. ¿Quién irriga el intestino grueso? A. La arteria cólica derecha, rama de quién? Mesentérica superior. La arteria cólica media, rama de la mesentérica superior. Me queda faltando el resto del intestino, cojo la aorta y cojo esta arteria aquí. La mesentérica inferior que me da esta rama. La cólica izquierda, cólica derecha, cólica media, cólica izquierda. Me da ramas sigmoideas. Y se continúa hacia abajo como la arteria rectal superior. La arteria rectal superior, continuación de la arteria mesentérica inferior. Rama sigmoidea de la arteria mesentérica inferior. La arteria cólica izquierda, rama mesentérica inferior. ¿Quién irriga el intestino grueso? Las arterias mesentéricas, superior e inferior. Así es fácil. O sea, no tiene cuándo encontrar según la pregunta de eso. La pregunta es, si hay una obstrucción de la arteria mesentérica superior, ¿qué vísceras se comprometen? Hasta ahora tenemos el apéndice. Bueno, aquí me da una arteria secal, una arteria apendicular de la mesentérica superior. Una arteria para el ciego, para el apéndice, apendicular, y para el ciego, arteria secal. A veces forma un tronco común que se llama la arteria ileocoloseco apendicular. Pero bueno, dejemos eso por el pasado, por la historia. Por ahora tenemos arteria apendicular, arteria secal, arteria iliaca, cólica derecha, cólica media y cólica izquierda. ¿Qué sucede con esas tres arterias? Vamos al dibujo más pequeñito ahora aquí. No más. ¿Qué sucede con esas tres arterias? Esta sería la cólica derecha, la cólica, y esta sería la cólica izquierda. Hacen esto, miren. Forman un arco anastomótico
es todo el intestino grueso. Y eso se llama la arteria marginal o el arco de Riolano. Significa que el intestino grueso está muy bien vascularizado a través de su arteria cólica derecha, cólica media y cólica izquierda. Drenaje venoso del intestino grueso. ¿Por dónde sería el drenaje venoso? Si siguen el dibujo, esta vena llegaría aquí, esta llegaría aquí y esta llegaría acá. A esta vena, se llama la vena mesentérica inferior. ¿Pero dónde se inició la vena mesentérica inferior? Aquí. Como arteria rectal, recuerden que la vena inicia, la arteria se divide como arteria rectal superior. Acá. Rectal superior arteria. ¿Qué sucede con esta arteria rectal superior que se continúa como mesentérica inferior? Hace esto, miren. ¿A dónde drena la vena mesentérica inferior? No tiene cuál color azul. Este montañero acabó los colores. ¿A dónde drena la vena mesentérica inferior? Miren el dibujo. A la vena es plénica. Vamos a decir, resalta para que salga. Uy, qué bueno. Para que hagan el video ahora sí. Móntenlo por YouTube y por todas las páginas que tengan por ahí, pero así, para el muñequito diciendo. ¿Qué implica entonces la hipertensión portal? Por lo que llevamos. A. Varices esofágicas. B. Espleno megalia. C. Hemorroides internas. C. Y como el ombligo drena la vena porta también, se llama la cabeza de medusa. Y como hay hipertensión portal, se está saliendo líquido en la cavidad peritoneal. Eso se llama ascitis. Así, ¿de acuerdo? Entonces, este es el drenaje venoso. ¿Quién inerva el intestino? ¿Quién inerva todo el intestino en general? Incluyendo el estómago, todo el intestino. Vamos a hacer un pequeño dibujo acá en esta forma. Y así. Siguiendo el dibujo, que esa es una pregunta que me gusta a mí poner, porque tienen que saber si la que hacer. ¿De quién inerva el intestino en general? Es decir, el nervio vago aporta fibras para simpática. Miren esto. ¿Hasta dónde llegó el vago? ¿Hasta dónde llegó el nervio vago? Hasta el ángulo cólico izquierdo. Y esas fibras parasimpáticas del intestinal aumentan el peristaltismo intestinal. A nivel del estómago, que hay el vago, aumenta la secreción de jugo gástrico, o sea, de ácido clorhídrico. O sea, una hiperestimulación del vago produciría que una gastritis. Por eso cuando tenemos hambre, tenemos como una agonía, la gastritis. ¿Qué hace ese parasimpático a nivel del páncreas? Si yo estoy comiendo, ¿qué necesita mi intestino para metabolizar? Las enzimas pancreáticas. O sea que ese parasimpático aumenta la enzima pancreática. Y como el bolo alimenticio pasa del estómago al duodeno muy ácido, ¿qué produce el páncreas para neutralizar el bolo alimenticio? Bicarbonato. ¿Te mira hasta dónde llegó el parasimpático? A través del nervio vago. Ahora voy a inervar de aquí para abajo y decir, por los segmentos medulares, S2, S3 y S4 se van a unir un nervio, a formar los nervios esplándicos pélvicos, que también lo vamos a utilizar por allá en la pelvis. Y ese nervio esplándico pélvico es el que va a inervar el punto parasimpático el resto del intestino, inclusive al esfínter interno del ano, acá. ¿De qué hace el esfínter interno del ano cuando hay estimulación parasimpática? Se relaja. O sea que es muy satisfactorio sentarse, hay parasimpáticos del río. Relajan los esfínteres. Pero mi Dios es tan bueno y tan noble que el primer Adán que hizo es proporción.
Usted le puso un esfínter externo. Un esfínter externo de músculo estriado. Músculo estriado que yo lo puedo controlar porque es estriado. Y no es inervado por sistema nervioso autónomo porque es estriado. Y ese músculo estriado, el esfínter externo, está inervado por el nervio pudendo. Pudendo. Inerva el esfínter externo, nervio pudendo. Entonces, cuando tenemos una necesidad, eso sí lo podemos controlar, hacemos esto. Apretamos hasta cuando encuentre el baño, encuentre lo que sea. Pero eso sí, ese músculo se cansa, porque el músculo estriado. O sea que cuando se cansó, arranque a correr, porque eso pues se embarra lo que sea. Así. Por eso muchas veces me van a ver ustedes dando una clase así. Ese filtro así, pues, que no puede hasta que edito la clase salgo corriendo. Que porque salgo corriendo es por eso, no mentira. Simplemente para que vean la necesidad del esfínter externo del algo. Drenaje venoso, irrigación y la inervación del intestino acá. El drenaje linfático de todo el intestino se hace un grupo de ganglios, que llaman grupo de ganglios intestinales, que lo vamos a integrar mejor cuando veamos la última clase que llama vasos y nervios de abdomen, se integra mejor. Bueno, tenemos los siguientes jóvenes con base, pues, Ricardo que se va a reunir con nosotros el miércoles a ver qué vamos a hacer con la programación de anatomía. Ya yo la tengo diseñada para usted. Si abre la sala el jueves,